Muy bien, bienvenidos a una nueva sesión de Espacio Podcast. Bienvenido Dani, ¿cómo estás? Un aplauso para el Dani. Pum. Muy bien, acá. Sábado. Sábado de El descanso. único que se quedó en Santiago después del I Will Go. Todos fueron al I Sí. Will Go menos el Dani. No tenía vacaciones. Y como era No tenía partido vacaciones. miércoles, hasta hoy día sábado, no podía ir. No tenía ningún día de descanso. Oh, De ni vacaciones, vacaciones ni digo. plata. Y quiero presentar a nuestro invitado hoy día, que nos visita, bueno, siempre ya le hemos traído por invitados internacionales. Y hoy día tenemos a un colombian que está en Netherlands aprendiendo Dutch. Está en la universidad, se llama Pre-University en Ámsterdam. Bienvenido, Don Cristian. ¿Cómo está? Un aplauso para Don Cristian. Un Dani. aplauso. Hola Matías y Daniel, mucho gusto, gracias por la invitación. Un gusto tenerte, pues, Cristian. No te pregunté, pero el VA, tu bachelor, ¿lo estudiaste en Colombia o también ahí en Netherlands? No, en Colombia, un máster en El- Filipinas, otro máster acá y ahora el doctorado acá. Mira, se me olvidó preguntarle todo, siempre le presento todo el currículum. Y ahora se Oye, me Ah, olvidó decir a Cristian. Bueno, pura Cristian, gente culta pero Cristian, acá. tu Yo no VA sé ni fue en dónde estaba teología Amsterdam. en la Universidad de Colombia, en la sí, Adventista de sí, Colombia. Ah, ya. Entonces, todo de nuevo. Quiero presentar a Cristian con un BA en teología en la Universidad de Colombia. Bueno, prestigioso la Universidad de Colombia salió ¿cómo se llama? El predicador bien famoso, el pastor Bohr, Stefan Bohr, de la Universidad sí. de Colombia, ¿no? Bueno, Colombo venezolano en ese entonces, porque era la Ah, universidad de mira, las dos, era una unión antes creo. Y Colven, él estudió mira. en lo que se conocía como Icolven, ahora se llama UNAD. Y la Icolven Una- funcionaba para las personas de Venezuela y los colombianos. Y creo que los papás de él estuvieron mucho tiempo en Venezuela y en Colombia también, creo. Mira, ni idea tenía. Oye, nada que ver, ¿ah? Pero decir que escuchaba al pastor Esteban Bohr en inglés, perfecto. Su inglés Claro. perfecto. Como que si él no dice si él no habla en español, yo creo que él es norteamericano. Mm. Perfecto. Sí. Bueno, volviendo al Cristian. Un gusto, Cristian. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo estás? ¿Qué estás haciendo también en la Pues mira, universidad? yo estoy acá hace 3 años. Estudié una maestría los 2 primeros años. El año pasado, que era el tercero, empecé el doctorado. Básicamente trabajo en historia del cristianismo temprano y me enfoco en los escritos del Nuevo Testamento. Y en eso me especifico en Primera de Corintios. Y dentro de Primera de Corintios me enfoco en lo que es am, las comidas o pasajes sobre comidas. Entonces, Ah, mira. Súper Súper. específico, es un doctorado, tiene que ser no, así, y ni súper al mencionar que punto. tengo que comparar eso con textos del mundo grecorromano, otra cuestión. Pero bueno. Sí. ¿Cómo se llama? Hay un website para nuestros oyentes, hay un website de griego que yo lo ocupé porque yo trabajo de Assistant Research con estudiantes de doctorado, y hay una página que es solo de texto en griego, que tiene todos los recursos. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, es que No me acuerdo ahora. hay Nos vamos a muchos. acordar. No sé si Sí. dice New Testament Virtual Manuscript Room Ah, sí, de esa la es buena. Universidad de Esa es Münster muy buena. En Germany, Alemania. No sé si Yo lo ese, sigo a ellos en ese- Instagram, es muy buena. Pero me voy a acordar. No me acordé ahora el nombre, pero tiene todo como el corpus en griego, así como que esa lo que tú tiene, busques lo vas a pero esa es encontrar. más de manuscritos del Nuevo Sí, Testamento. de manuscrito del Nuevo Testamento. Pero también tiene las diferentes versiones en griego, Nestle Aland, versión 28. Ajá, muy bien, ¿viste? Sí. Tenemos buen invitado, Dani. ¿Qué te parece? Sí. Te agradezco nuevamente, Cristian, por Pura estar con gente con nosotros. doctorado y cosas. Así que si me equivoco en esta lección, Nuestros no es estudios de escuela porque sabática. eh, no paso mucho tiempo en el Antiguo Testamento. Oye, pasa, ¿ah? Ah, Tienes razón, mira, yo tampoco paso mucho ahí me tiempo en el Nuevo corrige. Testamento, ahora que me doy cuenta. Esta semana estuve pensando eso. Oye, no he pasado harto tiempo en el Nuevo Testamento, mucho Antiguo Testamento. Oye, pero Cristian Pero también bueno, es teólogo. ¿Sí o no? Sí, pero no, ¿Sí o no? nunca fui pastor o ministro. Ah, claro. Siempre Sí. estuve como Ah, claro. porque me gustó Sí. más la rama de la academia, la Investigación. enseñanza. Claro. ajá. Oye, se me ocurrió ahora que me dijiste que estudiaste una maestría en Filipinas.
Claro, ¿Conociste a Michael allá en Michael, a Filipinas? Michael éramos enemigos en la cancha de fútbol y amigos en el seminario teológico. Sí, claro, Oh, conozco a Michael, muy buenos amigos. oh, qué Michael, buena. Leslie, la familia de ellos. Michael ha estado un par de veces aquí en el podcast. Ah, imagínate. Qué buena. Sí, Qué chico claro el que mundo. conozco al Michael. Incluso en la lección anterior, hoy día la que estamos Sí. grabando, la anterior fue Michael el que Sí. estuvo con nosotros. Ah, mira, mundo pequeño, ¿ah? Así es, muy pequeño. Oye, quiero Estuvo aquí aprovechar. en Ámsterdam un par de, así creo que 2 meses estuvo aquí en Ámsterdam visitando con la Ah, familia. ese Michael lo vamos a tener de vuelta. Oye, aprovechando que estamos mandando saludos a gente por el mundo, quiero saludar a nuestros oyentes. Estuve revisando las estadísticas de oyentes. No voy a dar toda la información de las personas que nos escuchan, pero sí en la audiencia sabemos quiénes son los que más nos escuchan y así con más frecuencia. Y tenemos un montón de oyentes en Chile, el país principal que nos escucha, y en segundo lugar nos escucha Argentina. Así que saludos, bueno, primero para los chilenos, segundo para nuestros amigos argentinos. En tercer lugar nos escuchan ecuatorianos, que en la lista también está Perú y Bolivia. Pero aquí ya se vuelve diferente. Por ejemplo, tenemos gente que nos escucha de México, de España. Saluda a nuestros eh, hispanohablantes de otras partes del mundo. Tenemos de Guatemala. Tenemos un buen grupo que nos escucha de Estados Unidos. Tienen que ser hispanohablantes también, ¿no? De República Dominicana nos escuchan, de Brasil. Nos escuchan de Colombia, de Paraguay. Y aquí hay uno que me dio risa porque no tenemos un oyente de Taiwán. Supongo yo que debe ser un hermano de Sudamérica que ocupa VPN y no lo suelta cuando está escuchando el podcast. Y bueno, y hay gente que no escucha de Egipto. Ese debe ser el Ítalo. El único chileno que está en Egipto. Así que saluda al Ítalo si no lo escucha. Muy bien. Oye, quiero aprovechar de leer unos saludos que nos dejaron de la lección de la semana pasada. Mira de dónde nos escriben. Dice, feliz sábado desde Lima, Perú. Para gloria y honra de Dios. Nos deja Elsa Ramírez. Un saludo, Elsa Ramírez. Que el Señor te bendiga de donde nos escucha. Muchas gracias por tu audiencia, por tu comentario. Y espero que disfrute este podcast también. A Karen CHB, que nos pone unas flores y un corazón. Que el Señor les bendiga a ambas. Muchas gracias por su audiencia y espero que siempre les sea de utilidad este podcast. Vamos a comenzar. Le vamos a pedir al Cristian que... bueno, les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven, Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y se comparten solo en audio, como podcast en Spotify y en iVoox. En los dos pueden encontrarnos como Espacio Podcast. Muy bien, vamos a iniciar, así que le vamos a pedir a nuestro querido Cristian que pueda hacer la oración inicial. Pues, oremos. Querido Dios, te damos gracias por el día sábado que nos das y la oportunidad de compartir tu palabra, discutir y comentar algunos de los aspectos importantes de la lección de jóvenes. Pedimos que nos bendigas a Dani, a Matías y a mí para que podamos proveer ideas interesantes, ideas que también puedan beneficiarnos en nuestro cristianismo práctico. Bendice también a los jóvenes que están escuchando este podcast, que donde quiera que se encuentren alrededor del mundo, en los diferentes países, pueblos, puedan sentirse conectados por la palabra y que sea la palabra la que nos transforme y nos ayude a ser más semejantes a Jesús. Te lo agradecemos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el comentario y voy a leer el texto de esta semana que se encuentra en Josué 7, el resumido, bueno, son dos capítulos, el 7 y 8, pero voy a leer del 7 del 1 al 13, que dice así. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai.
Y volviéndose a Josué dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró sobre tierra, su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica el pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, así dice: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Muy bien. Después de este texto, le vamos a preguntar al Cristian. Cristian, ¿qué opinión tienes? ¿Qué lecciones crees que podemos sacar de la lección de esta semana? Bueno, Matías, yo creo que la lección en general venía hablando sobre la idea de la codicia, ¿cierto? Que se ejemplifica prácticamente en la acción de Acán, Acá. ¿cierto? Ah, creo que una de las ideas que nunca había escuchado, porque muchas veces leemos estos pasajes, estas historias, pero siempre hay cosas que son nuevas, ¿cierto? Las escuchamos por primera vez. Una de esas cosas que escuché por primera vez, eh, aunque estoy de acuerdo, al mismo tiempo no estoy tan de acuerdo con la idea, pero me pareció muy interesante, nunca la había escuchado, y es cuando la lección decía que es muy fácil olvidar cuán débil somos, y a causa de eso creemos que nos sentimos como muy fuertes, muy todopoderosos, ¿cierto? Para enfrentar los siguientes desafíos. Entonces la lección decía que el pueblo de Israel se sintió de alguna forma, sí, capaz, ¿cierto? Ágil o con la fuerza suficiente para derrotar esta nueva ciudad, Hai, y se olvidó quizá que la fuerza o las victorias venían de Dios, no de los, no de cuán grande o fuera su ejército o cuán fuerte fuera el ejército. Entonces me pareció que esta idea es muy interesante, ¿no? Que a veces cuando enfrentamos en nuestra vida, digamos así, mm, circunstancias difíciles, pongamos un ejemplo, una enfermedad terminal de la cual Dios nos permite eh, pasar, ¿cierto? Luego cuando pasamos por esa enfermedad, ya volvemos a nuestros mismos hábitos, digamos, alimenticios, no haciendo ejercicio, comiendo comida no sana, etcétera, etcétera, porque ya pasamos la enfermedad, y cuando imagínate que, ¡pum!, llega otra enfermedad, ¿cierto? Otro obstáculo difícil, ¿cierto? Entonces a veces creo que era uno de los puntos que me llamó mucho la atención, es uno de los puntos que me llamó más la atención, cómo estar siempre enfocados que depender de Dios no debe variar de acuerdo a las circunstancias. Si estamos alegres, si estamos contentos, siempre debemos depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Es una de las cosas que más me llamó la atención. Pero al mismo tiempo
el ejemplo que utilizaba me pareció que no era, quizá no era tan acertado, porque cuando Josué y los israelitas deciden no enviar un ejército tan grande a Jai, porque era una ciudad pequeña, creo que ellos tenían razón en no hacerlo, porque no era necesario desgastar el ejército, y es más, eso muestra cuán confiados ellos estaban incluso en la promesa de Dios de darle esa ciudad. Yo creo que el problema en sí fue el pecado de Acán. No que ellos contaron, decidieron enviar menos soldados. Yo creo que el ejemplo de Gedeón nos enseña que para Dios no es imposible salvar con pocos, ¿cierto? Así que yo creo que en este caso el problema no fue tanto que ellos se confiaron en enviar menos soldados, sino que había un pecado que no iba a permitir que la victoria fuera otorgada de parte de Dios. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, Dani o Matías. Si yo quizás quería agregar una arista, porque me pasa que claro, entiendo el punto de Cristian cuando dice ya que estamos muy bien y reconocemos como que quizás Dios nos salvó quizás de una enfermedad y después nos olvidamos, ¿cierto? Y empezamos de nuevo con los malos hábitos y todo el tema. Pero también está la otra arista de que, por ejemplo, y creo que también, concuerdo con Cristian de que esta tenía que ver más con el pecado de Acán más que con la estrategia militar, pero también está como actualmente, que por ejemplo, si ya, Dios me salva de la enfermedad, pero yo continúo quizás con buenos hábitos, y de repente por X o Y motivo, me pasa algo de todas maneras, ¿cachai? De repente el punto de decir, aunque yo hice las cosas bien, me olvidé del fondo que quien que me mantuvo bien y que me sacó del mal, ¿cierto? Y me ha mantenido en el bien es Jehová y no yo, ¿cachai? No son mis buenos hábitos, que hago ejercicio, etcétera, etcétera, sino que es Dios quien me cuida todos los días, a todo minuto, a toda hora. Entonces igual es como bien amplio el espectro, ¿cierto? Al final. Y... eh, y claro, eso se enfoca más en el tema del pecado, que cosa que es súper importante. Y una cosa, cuando leí hasta la existe, me pasó que dije, uy, harta guerra, harto conflicto, harto muerto. Eso me pasó. Y, y no sabía por dónde abordarlo. Pero sí me vino a la mente un versículo que tenía que ver con lo que hablábamos antes, que era Romanos 12, cuando dice qué es lo que no hizo el pueblo. Romanos 12 hay una parte donde nos dice que cada uno piense, no sé si se acuerdan ustedes, que cada uno como no tenga como un alto concepto de sí mismo, sino que piense de uno como con mesura, ¿cierto? Eso es como lo que tiene que ver con la humildad, po. Como que a través de pensar bien, tener un buen concepto de uno, como que uno se aferra mucho a Dios porque se mantiene humilde. Y eso es lo que perdió el pueblo de Israel en esta ocasión, pues se creyeron que habían ido con Jericó, qué sé yo, y podemos con todo, pues, con el pueblo chico de Jai, y al final no fue así, pues porque se habían alejado de la mano de Dios. Y, cosa que era por el pecado de Acán, que al final no fueron bendecidos. Oye, estaba pensando en lo que dijo el Cristian de que es verdad, pues Jai no tiene que haber sido tan poderosa, porque en realidad no lo era. Mataron solo a 36 personas, o sea, es una pérdida, ¿no? Pero tenían ejército de miles de personas, murieron 36, Sí. salieron corriendo, fue como bien cobarde Ahora, yo quería resaltar que el... Bueno, varias cosas. Primero, el versículo 21 dice que es lo que tomó Acán, ¿cierto? Voy a leerlo. Dice, pues vi entre los despojos, o sea, lo que tomó, ¿cierto? Porque en el versículo 1 dice anatema, tomó de lo anatema. Entonces en el 21 explica qué fue. Entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, dice el versículo, tiene que haber sido bonito, de 200 ciclos de plata, 200 shekel. Hoy día 200 shekel son como 80 dólares. Tiene que ser 80 shekel en ese tiempo era más, ¿no? Un lingote de oro de peso de 50 shekels, otra vez. O sea, era de un peso de 50 shekels, o sea, es harto dinero hoy día en dólares. Lo cual codicié y tomé, dice.
Y aquí está escondido bajo la tierra en medio de la tienda y el dinero debajo de ellos. Entonces, tomó el lingote, ¿cierto? Fue eso, ¿cierto? El lingote de oro y el manto, si no me equivoco. Eso es todo, ¿eh? 200 ciclos, ahí me faltó. Y 200 ciclos, ahí me faltó ese. Ahí el 200 eran tres cosas. Entonces, primero a pensar es que no, no, no había una prohibición, perdón, no había una norma de prohibición de tomar botín en la guerra. No era un problema. Pero aquí específicamente sí lo era. Aquí le habían dicho, aquí no tomen. Entonces, algo pasaba, me llama la atención, algo pasaba con este botín, porque se le llama anatema en el capítulo, que en hebreo es jerem, que es como en árabe. ¿Han escuchado eso, no? Haram. Ajá, cuando las cosas no, cuando no son sagradas, le dicen, no, haram, haram. Entonces, algo pasaba con este botín. Entonces, bueno, había un manto babilónico y había dinero. Entonces, algo pasaba que nosotros no entendemos, no aparece cierto en el libro, pero algo pasaba con esto que era mejor dejarlo ahí. Otra cosa que quiero apelar es que en Jericó, bueno, no lo dije la semana pasada cuando hablemos de Kathleen Kenyon y Jericó, en Jericó lo que se deduce que puede haber sido la conquista de Jericó por Josué, hay una capa que es visible hoy día. Si alguien va alguna vez a visitar Jericó, va a ver que hay una, entre todas las capas que hay, entre todos los estratos, hay uno que es ceniza, solo ceniza, y que tú puedes tocarla, es tangible, es visible y tangible. Entonces ellos se tienen que haber deshecho de todo. Ese fue el plan, haberse deshecho de todo. Y hay un paralelo con la historia de Saúl después, ¿no? Que Saúl igual dice, pues si es botín, no hay prohibiciones para el botín. Pero específicamente para ese pueblo, los gaquitas, ¿cierto? Había una prohibición. Porque yo pienso, no lo sé, ¿no? Pero lo más probable es que tienen que haber sido muy hechiceros, brujos, muchas cosas así, ¿no? Muchas cosas como los fenicios que mataban a niños. Algo tiene que haber habido que ese botín específico no había que tomarlo, ¿ya? Es una cosa que quería recalcar. Cristian, ¿quiere decir algo? El versículo 18 del capítulo anterior, 6, Claro. dice, pero vosotros guardaos del anatema, porque de pronto ahí es donde viene lo que decía Matías, había algo de los enseres o utensilios de esta ciudad, no sé, no sabemos qué cosa se le denominaba anatema, pero había algo allí que ellos no debían tocar. Dice, guardaos del anatema, no, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. O sea que había algo en los enseres que ellos no debían tocar. Pero luego dice, no sea que hagáis anatema al campamento. Y en el 19 dice lo que dice Dani, donde dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Jehová. Dani bien lo menciona. Aquí Acán comete, bueno, un pecado, pero lo podemos dividir en dos. Primero, coge algo que era anatema, que no debía tocar, y al mismo tiempo está robando algo que iba a ser destinado para la casa de Dios. Sí. O sea que era algo grave, grave. Entonces, reitero, algo pasaba con el botín que se le llama anatema. O sea, hay una carga histórica que nosotros no entendemos, no sabemos, que hay que evitarla. Hay que evitarla. Entonces, eso quería recalcar de una de las cosas. Y hay un paralelo, ¿cierto?, con Saúl. Y el otro es que la historia en el capítulo 7 tiene un paralelo con Moisés. ¿Se dieron cuenta, cierto? ¿O soy yo nomás? Que él hace un diálogo con Dios y le dice, nos sacaste para dejar que murieran aquí. Igual lo encontré exagerado, Josué, porque había muerto 36 personas. No me quiero repetir a mí mismo. Pero dice, nos sacaste de allá y va a hacer que tu pueblo muera aquí. Y es un paralelo a Moisés, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro. Y Moisés tiene este mismo diálogo con Dios. Le dice, nos sacaste de Egipto y nos vas a destruir aquí. O sea, la gente va a ver que tú eres un Dios injusto. Eso es lo que quiere. Entonces fue muy digno de un discípulo. Muy digno de un discípulo. Y bueno, y lo último que quiero recalcar es la consagración, ¿no? Que Josué entendió el tiro. O sea, no hubo supo que era algo malo y había que consagrarse y punto. Entonces él, cierto, raja sus vestiduras, se pone en ceniza y llama a todo al arrepentimiento, que es digno de un buen líder. Porque cualquier líder, cierto, puede haber entrado en cólera. O puede haber dicho, bueno, somos más, vamos y matemos a los de Jaí, son poquitos. Pero él prefirió consagrarse. O sea,
hizo lo correcto, ¿no? O digno de un buen líder. Hizo exactamente lo que había que hacer, que era la consagración. Eso quería recalcar. Bueno, tampoco hemos dicho algo sobre la persona de Acán como tal, ¿cierto? Una de las cosas que me llama la atención, aparte pues de la idea de la codicia, es cómo el pecado de alguien puede traer consecuencias incluso para personas tan cercanas, porque la lección hablaba de la familia, ¿cierto? Una pregunta que normalmente surge es ¿por qué Dios castigó tan junto con Acán a su familia? Y creo que eh, la lección decía claramente que lo más probable es que ellos sabían del pecado que Acán había cometido. Imagínate Acán haciendo un hueco en medio de la tienda y uno sospecha que de pronto alguien quizás se dio cuenta de eso, alguien de los familiares más cercanos. Entonces creo que a la lección aclarar esto presenta un punto muy interesante donde recalca que los pecados personales pueden influenciar para mal también a las personas que están cerca, ¿no? Y eso nos lleva a pensar o reflexionar en nuestras propias vidas, nuestras prácticas, cómo nuestras decisiones pueden afectar a nuestros seres queridos y también a las personas sobre las que nosotros tenemos eh, influencia, ¿no? Y otro punto que también quería mencionar es que la lección aclaraba que Dios es muy cuidadoso en no castigar a los hijos o personas por pecados que ellos no han cometido. Y esta es una de las explicaciones que sirve para debido a la situación que estamos viendo aquí con Acán y su familia. Pero hay otros pasajes, no sé si leyeron el que decía de Segunda de Reyes, capítulo 5 donde el siervo de Eliseo va y vuelve donde Naamán y le dice, ah, no, mi maestro dice que ahora sí necesita unos mantos y un poquito de dinero, ¿cierto? Y cuando él regresa, le dice el profeta, yo te vi cuando estabas allá con Naamán, por tanto, tú tendrás lepra, pero hay una cosa que a veces no se menciona mucho, es, y tu descendencia, dice el versículo 27 de Segunda de Reyes 5, dice, y, y por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces yo me quedé pensando, ¿no? En esta idea me parece uno de los tantos misterios que hay en el Antiguo Testamento, como Dios en muchas ocasiones dice, por ejemplo en Ezequiel, que los padres no pagarán los hijos no pagarán por los pecados de los padres, que es un ejemplo que vemos en el caso de Acán, porque los hijos probablemente y la familia sabían del pecado de Acán, y por eso fueron también castigados. Pero en el caso, por ejemplo, del siervo de Eliseo, ¿qué culpa tendría la esposa o los hijos de este siervo de haber codiciado? ¿Por qué iban a tener lepra, no? Es uno de los tantos misterios que encuentro, ¿no? Que a veces es difícil de explicar, pero una de las cosas que resalto es que siempre las acciones malas de estos individuos que encontramos en la Biblia siempre tienen una consecuencia y esa consecuencia sí, a veces toca a las personas que están más cercanos. Entonces eso es un llamado a nosotros ser más cuidadosos con la codicia, con nuestras prácticas, con nuestros sí, errores y tratar de pedir a Dios que nos ayude a vencerlo antes de que podamos influenciar para mal a otros. Cristian, quizá de repente la respuesta está en la lección. Recuerdo que esta lección compara un poquito esta situación que pasó con Acán y sus hijos con lo que pasa con la revolución de Coré. Que claro, a Coré también dice la lección que claro, muere la esposa, ¿cierto? Pero no sus hijos, porque dice que los hijos como que se alejaron de la tienda, algo así. Entonces da a entender que como que los hijos de Coré en este caso no cubrieron su falta. Entonces como que no lo apoyaron. Entonces me da la impresión por ahí. Es quizá especulativo, pero quizá, por ejemplo, sí,
No, pero por ejemplo, lo que quería especular un poquito es que quizás, por ejemplo, la esposa, acá de repente, así, le contó a la esposa y la esposa le dijo así como, ah, ya déjalo ahí nomás. ¿Cachai? Entonces se hizo parte de, como de la Sí, falta. no, en el caso de Akan, como tú lo mencionas, yo estoy de acuerdo que muy probablemente la familia se dio cuenta y por eso fueron culpables. Lo que Claro. quería decir con el ejemplo del siervo de Eliseo, creo, era que en ese caso la familia, el texto no es muy claro de por qué el profeta le dice que toda tu familia tendrá lepra, como Sí, Sí, Aarón. pues sí, sí, no no muy muy claro. claro. Entonces, digo que hay una parte que es difícil de explicar, pero yo lo tomo más bien como, para no especular y decir nada, ¿cierto? Decir, al menos las acciones, que nuestras acciones tienen un impacto fuerte, según los ejemplos bíblicos, en nuestra familia o seres más queridos o amigos o personas que nos ven, no sé. Claro, eso me hace justo para esta lección un poquito investigando los textos de Elena, habla un poquito sobre la responsabilidad del pecado. Y oye, es súper fuerte porque habla sobre la responsabilidad de los líderes, cómo abordan como el pecado del pueblo, que en este caso era de Josué y el pecado de Acán. Y hay un tema eh, bien interesante que, por ejemplo, lo habla en Conflicto y Valor, que dice que, no sé, lo encontré muy interesante, que dice que, por ejemplo, Dios al principio no le revela quién fue el que pecó, sino que le dice reflexiona con el pueblo y dice que echaron suerte, ¿cierto? Y como que invita al pueblo a confesar. Y, y le dice directamente a Can, y lo trata con mucho amor. Dice, hermano mío, le dice amado mío, no recuerdo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Entonces Acán confiesa. Dice Elena que, por ejemplo, si hubiese sido al revés y si Dios le hubiese dicho que había sido Acán y que Acán hubiese sido acusado en vez de él confesar, como que el pueblo que tenía como una tendencia a la revolución se habría levantado contra Josué. O sea, muchos hubiesen defendido a Acán o se habrían puesto de parte de ellos, o esto se habría puesto como un poco gris, habría habido como un debate. Entonces, en Testimonio para la Iglesia, que yo lo encuentro súper fuerte, nos habla sobre la responsabilidad del pecado y cómo abordarlo. Sirve para hoy totalmente. Mira, dice el tomo 3, el título, el deber reprender del pecado, dice, si hay males evidentes entre su pueblo y los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia y en realidad estos sostienen y justifican al pecador, son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Se me ha mostrado en visión muchos casos que provocaron el desagrado de Dios por la negligencia de sus siervos al tratar con los males y los pecados que existen entre ellos. Y más abajito dice, que esté fuerte también, dice, el espíritu de odio que ha existido entre algunos, porque fueron reprendidos los males que reinaban entre el pueblo de Dios, han ocasionado ceguera y un terrible engaño para sus almas, haciéndoles imposible discriminar entre lo bueno y lo malo. Los tales han apagado su propia visión espiritual. No sé, me encuentro súper fuerte y por ejemplo, en la lección me impactó. En el día lunes, al final en los textos destacados, que dice, por haberse identificado con las cosas de Jericó, Acán, ¿cierto?, tuvo que sufrir el mismo castigo que el pueblo de Jericó. Es fuerte y no sé, y aquí quería abrir debate, quizás esta es la pregunta. Pregunta, no sé, ¿le hago la fácil o la difícil? Ya, pero bueno, igual voy a abrir debate porque como para al mundo actual, pues de repente nosotros como jóvenes también nos identificamos más con las cosas de Jericó, pues y muchas veces nuestra adoración se identifica más o la representamos más como más parecidas a las de Jericó que a una adoración que merece Dios. Entonces, no sé, quizá
es un poco polémico. No sé, de repente la música o que a veces nuestras iglesias ya parecen más teatro, más discoteca que un lugar de adoración. Mira, se ríen ustedes. Lo estoy complicando. Eh, ¿Ah? Bueno, no sé qué piensan al respecto, porque... Es uno de los ejemplos, creo, la música. Aunque bueno, con la música a veces es un tema siempre delicado cuando se habla dentro de la Sí. iglesia, ¿no? Porque siempre encuentras que gente que ha ido a otros países y ha encontrado como ellos alaban a Dios allá en países como el África, donde es mucho más viva para llamarlo así, más viva Ujú. Ujú. la alabanza, etcétera, etcétera. Pero tú bien lo dices, a veces de alguna forma se percibe, no sé, cierta influencia en la forma en cómo se adora dentro de la iglesia de parte de, bueno, una influencia del mundo sobre muchas formas de adoración en la iglesia. Eso no lo podemos evitar. Puede que hayan eventos ejemplos muy puntuales, pero creo que ese es solo un ámbito, ¿cierto? A veces también nuestras prácticas, ya sea, no sé, todo, alimenticias, la forma en cómo nos vestimos, ¿cierto? En ideologías, ¿cierto? Por ejemplo, Claro. cuando hablamos de ideología de género, hoy día, sorprendentemente, muchas nuevas generaciones, eh, ¿cierto? Te dicen y yo no veo nada de malo en que haya una pareja homosexual, hablando claro, ¿cierto? Yo tengo amigos que son homosexuales y eso te hace que de alguna forma, yo en lo personal, en mi trabajo, la mayoría de mis compañeros de trabajo son homosexuales y son buenos amigos míos, pero Ujú. ellos cuando me preguntan qué opino, Ujú. yo les digo mi opinión sobre eso. Y les digo que yo tengo una posición diferente sobre la ideología de género. Y se los dejo claro. No los odio ni nada de eso. Son compañeros de trabajo. Pero yo tengo muy claro dónde estoy. Pero hay muchas generaciones donde no está diferencia. Por ejemplo, usando el ejemplo de ideología de género. No sé, como que hay jóvenes que no saben dónde están, llamémoslo así y empezamos a aceptar como bueno cosas que realmente la palabra de Dios es muy clara. Y este es un ejemplo más del que tú mencionabas, Dani, sobre la música, la adoración, y creo que la influencia del mundo o la anatema que se encuentra eh, puede venir de muchas direcciones. Por eso pedirle a Dios sabiduría de cómo identificar qué es anatema y formas en que este anatema puede o sea, afectar nuestra vida espiritual y por consiguiente también personas que se ven influenciadas por nuestras decisiones. Claro, o sea, al final no tiene que ver con que, por ejemplo, en el tema de la ideología de género, con que no tratemos a las personas con amor o con respeto o cariño, sino que las cosas igual se las podamos decir con el mismo respeto, pero sin, sin negar o esconder lo que dice Dios, al final. Algo así. No sé, el Mati, ¿qué piensa? Ajá. Y lo loco es que él se roba las cosas de Jericó, pero se trae algo de Babilonia. Me dio risa eso. Porque era como muy así, como muy... Porque no se han dado cuenta que Josué tiene harto el link con Apocalipsis. Bueno, el Christian debe haberse dado cuenta con Apocalipsis porque aparece el ángel de Jehová, aparece con una espada, así como Jesucristo aparece con una espada y aquí aparece como el manto babilónico. Y tiene toda la representación de lo que nosotros codiciamos hoy día. Porque ¿qué codiciamos? Codiciamos las cosas de Babilonia, las cosas que entrega el mundo, que es como con lo que al Sí, final, po. con lo que finalmente cargamos nuestra adoración cristiana, con cosas mundanas. ¿Por qué? Porque anhelamos eso, ¿no? Anhelamos lo babilónico, lo que parece que se ve bonito, porque eso me da risa igual del texto, dice un manto muy bueno. Así está traducido en la Reina Valera. Muy bueno. Algo que parecía muy bueno, al final el Señor no lo quería. No lo quería. Una lección para nosotros. Oye, ¿habría sido un manto para vestirse, como en contraste de el manto de la justicia de Dios? Ahí ¿Puede estamos ser? viendo Mira. otro nivel de hermenéutica. Ya nos estamos volviendo más Alegórico, alegóricos. ¿eh? No, mentira. Muy bien. Agradezco sus comentarios. Estamos finalizando. Bueno, estamos finalizando
agradecemos los comentarios. Fue muy bueno haber tenido al Cristian, ¿eh? Estaba escuchando atento lo que el Cristian decía, me pareció muy asertivo. Y creo que una lección importante. Imagínense, esto pasó hace más de 2000 años, hace más de 4000 años, algo así. Y son lecciones que nos afectan hoy día a nosotros, directamente. Nos afectan a nosotros en la oración, en la toma de decisiones, en la fe y en la santificación. Muy bien, vamos a finalizar ahora. Agradezco nuevamente al Cristian por su tiempo. Que el Señor te bendiga, Cristian. Te agradezco por haberte Gracias, hecho el tiempo. gracias Matías y Dani por tenerme aquí, invitarme hoy. Y bueno, el Dani como siempre. Que se repita. Estamos finalizando, así que les recuerdo que todos nuestros materiales se encuentran en Ministerio Joven, Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, y se comparte en Spotify. Nos pueden encontrar ahí como Espacio Podcast, y a la vez se suben ebooks porque es necesario. Así que la lección de esta próxima semana se llama Engaño Mortal y va a tratar sobre Josué capítulo 9. Así que quedan invitados nuevamente para estudiarla, para dejarnos sus comentarios. Saludos nuevamente a la gente internacional que nos escucha. También nos escuchan de Colombia, Cristiana. Ah, mira, qué Así bueno. que lo más probable es que hay gente que te conozca que está escuchando. Así que el Señor les bendiga. ¿Hace cuántos años saliste De de 10 años, Colombia? que no sé si me conocen. Oh, ¿Verdad? Hay poca probabilidad, pero soy un hombre de fe. Muy bien. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. chao, chao.